estamos en Bienvenidos a Bordo, estamos en comunicación con Nazarena Lomagno, periodista especializada en economía, porque vamos a hablar de una información que ha ocurrido esta semana. ¿Qué tal, Nazarena? Buenas tardes, te hablan Cecilia Gestido y Claudio Ser. Buen día, Cecilia y Claudio, un placer. Gracias por el llamado. Gracias a vos, Nasa, porque bueno, estamos hablando un poquito del tema del impuesto país que anunció el gobierno, que a partir del 31 de diciembre ya queda eliminado. Y acá, nuestro programa de turismo, que vamos a ver, bueno, ¿qué va a pasar para aquellos que viajan al extranjero después de diciembre con este tema? Bueno, sí, a ver, la realidad es que el impuesto país a partir del 22 de diciembre queda eliminado por ley. Era un impuesto que tenía una vigencia de 5 periodos fiscales, eso termina, entonces no es que el gobierno puede extenderlo, ¿no? Sino más bien que por ley queda caduco. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa con el dólar tarjeta, que hoy tiene un recargo del 30% justamente por las percepciones y de ganancias y bienes personales, y otro 30% por el recargo del impuesto país? O sea, al dólar oficial hay que sumarle un 60% de impuestos en líneas generales, ¿no? De recargo. Claro. Bueno, ahora, parte de eso, entonces va a quedar eliminado. Hay un 30% de recargo que se le hacía al dólar oficial que va a quedar caduco, por lo cual se estima que el tipo de cambio para consumos en el exterior, en tanto lo hagas con la tarjeta, va a quedar en torno a los 1.300 pesos. ¿Qué es lo que conviene si uno se va de viaje al exterior? Hacer básicamente lo mismo que viene haciendo hasta el momento. ¿Por qué? Porque, digamos, si el dólar tarjeta queda en torno a los 1.300 pesos, va a seguir siendo más caro que, por ejemplo, el dólar MEP, ¿no? Uh-huh. Justamente te habilita el dólar MEP mediante una forma legal de pagar, ¿no?, tus consumos, tus viajes al exterior, tus excursiones, lo que compres afuera, la gastronomía y demás que hagas afuera cuando te vas de vacaciones, justamente mediante ese dólar y no con el dólar tarjeta, que sigue siendo más caro. Sí, y además recordemos que ellos están escuchando, el dólar MEP es una manera legal de comprar dólares y además que no tiene un tope como sí tenía el dólar ahorro. Totalmente. A ver, ¿cómo hace uno entonces? Pienso, ¿no? Como que algunas de las preguntas o inquietudes que surgen a partir de decir, bueno, pago los consumos en el exterior. ¿Qué tiene que hacer uno entonces si viaja, por ejemplo, no sé, ahora se va a Chile o se va a Brasil o se va a Miami, ¿no? De pronto los lugares turísticos por fuera de la Argentina que aparecen como predilectos, ¿no? A propósito de la apreciación del tipo de cambio y demás. Claro. ¿Cómo hace si consume algo en estos países y después le viene el resumen? Bueno, básicamente lo que tiene que hacer justamente es pagar ese resumen con dólares propios, ¿sí? Y aplicar el stop debit, tanto que es como el débito automático, como el pago automático sería, tanto en la cuenta de dólares como en la cuenta en pesos, en ambos. Entonces ahí uno compra dólar MEP, por ejemplo, ¿no? Y una vez que los puede acreditar en su cuenta, termina pagando con esos dólares a un valor menor que a la cotización del dólar tarjeta, y se termina ahorrando el pago de los impuestos, que la verdad es que es un dolor de cabeza, porque uno termina pagando a veces la mitad del monto comprado, ¿no es cierto? Sí, solamente en impuestos. ¿Y para qué? Totalmente. ¿Y cuál es el objetivo final de esto, no? ¿Porque es equiparar todos los dólares a un mismo monto? ¿El objetivo de qué, perdón? El objetivo de los dólares, porque te vamos sabiendo que cada vez están más cerca la diferencia entre los tipos de dólares que hay. Sí, bueno, a ver, lo que está buscando el gobierno nacional es tratar en el mediano plazo de poder unificar los tipos de cambio, ¿no? Los tipos de cambios financieros, en este caso con el dólar oficial, al menor valor posible, ¿no? Porque en tanto el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, pegue un salto fuerte, bueno, eso puede terminar impactando en una suba del nivel de precios. Entonces, lo que están buscando justamente es, previo a salir del cepo, tratar de que los tipos de cambio paralelos y el dólar oficial converjan, ¿no?, al menor valor posible, para que justamente cuando se salga del cepo se espere justamente un salto del tipo de cambio, pero ya lo más discreto que se pueda. De todos modos, a ver, es una pregunta, ¿no? ¿Cuánto puede impactar, por ejemplo, hoy una devaluación, una corrección del tipo de cambio oficial en los precios? Porque cuando uno ve la actividad económica, que todavía no termina de despegar, más allá de que un mes puede estar mejor y el otro puede estar peor, y ve que el consumo es la variable más rezagada de todas,
La realidad es que si yo soy empresario y veo que estoy vendiendo poco y los costos me aumentan, en algún punto voy a tratar de absorberlos, porque encima lo único que me falta es aumentarle el precio al otro, ¿no? ¿No? Es un poco la discusión que se da por estos momentos. Pero el objetivo es ese, tratar de unificar al menor tipo de cambio posible para que el sendero desinflacionario todavía continúe. Y un poco también pensábamos en los precios y en esta quita del impuesto país, ¿qué va a pasar en la temporada de verano también con nuestro país como destino turístico? Porque la realidad es que estamos en dólares, somos un destino caro para el turista extranjero y para nosotros mismos vemos mejor irnos afuera que pagar acá. No, totalmente. Bueno, de hecho que el turismo local se lo está recontra divirtiendo, salieron representantes de distintos sectores turísticos a decir, che, la verdad es que Argentina se está encareciendo en dólares, a eso nosotros nos está complicando porque además tenemos más impuestos, no, más carga impositiva que otros países, entonces eso hace que de pronto estemos caros y encima tengamos una carga impositiva fuerte, no estamos compitiendo. Y bueno, la realidad es que es una de las consecuencias de la apreciación cambiaria, ¿no? Cuando uno tiene justamente, a ver, ¿qué es la apreciación cambiaria? Es ver que el dólar está relativamente barato porque el peso se fortalece relativamente respecto de las otras monedas, ¿no? Entonces, eso hace que cuando uno viaje al exterior, de pronto necesite menos dólares para consumir, para consumir los bienes y servicios que quiera consumir afuera. Entonces, la realidad es que el turismo receptivo, el turismo interno, está diciendo, ojo, que no solamente los argentinos están eligiendo irse. El argentino que puede, ¿no? En un 50%, en un contexto de 50% de pobreza, no es que si yo digo voy a Brasil, voy a Brasil. La familia que puede elegir entre la costa atlántica y Brasil, en este caso termina eligiendo Brasil, termina eligiendo Miami, tal vez también Punta del Este. Y además, los turistas que vienen hacia nuestro país también son cada vez menos. De hecho, que si uno mira el último informe del INDEC sobre el turismo, marca que la cantidad de turistas que se quedan a dormir, más la cantidad de excursionistas, que son los que visitan el país, cayó un 27% a nivel interanual. Bueno, esto es también consecuencia de tener una Argentina que en dólares está encareciendo y afecta al turismo, como a la hotelería, como a la gastronomía. Sí, y todas las actividades también que están relacionadas propio con el turismo, las economías regionales. Totalmente. Las economías regionales, bueno, si uno sale del turismo, la propia industria, ¿no? Uno dice, bueno, el gobierno plantea, o en realidad no el gobierno, pero economistas allegados al gobierno nacional plantean cómo de ahora en más pensar en un aumento salarial. ¿Y qué plantean? Si el aumento salarial puede llegar a trastocar el nivel desinflacionario que estamos viendo, o sea, generar más inflación, entonces habrá que aumentar los salarios a partir de mayor productividad. Mayor productividad, en parte, es desarrollar más el mercado interno. Pero si tenés un tipo de cambio que no te ayuda, ¿cómo vamos a tener mayor productividad? Es una pregunta, ¿no? Totalmente. Entonces, la verdad es que es una discusión para todos los frentes, desde ya. Sí, y encima que este impuesto país también, que te lo sacan de la recarga del 30%, también es como, bueno, digamos, me conviene irme afuera también. Más allá que por ahí sirva o no sirva utilizarlo o no. Pero es una opción que te lleva a decir, bueno, me animo a viajar afuera. Sí, porque, digamos, no deja de ser una baja en términos nominales, ¿no es cierto? El hecho de que el tipo de cambio esté en 1.600, la tarjeta pase a 1.300. Un poco, ahí lo que la apuesta del gobierno es, bueno, si yo veo que el dólar MEP, en este caso, ¿no? Es más barato que el dólar tarjeta, apuesto que aunque baje el tipo de cambio, porque justamente lo que les decía recién, quiero tratar de converger los tipos de cambio al menor valor posible, la gente igualmente que viaja al exterior va a apostar al dólar MEP y eso genera que no me utilicen las reservas a mí a la hora de pagar el dólar tarjeta, sino que lo hagan con consumo propio. Pero con dólares propios, ¿no? Con dólares comprados en el mercado. Pero la realidad es que ese tipo de cambio a 1.100 también está en ese valor en parte porque está intervenido, porque el Banco Central interviene para que eso suceda. Entonces, de alguna forma u otra te termina impactando las reservas. Así que cuidado también con este argumento, ¿no? Ahí nos llegó una consulta, NASA, y dicen, ¿qué pasa si en el exterior pago con la tarjeta de débito? O sea, ¿qué tipo de dólar le aplica ahí al que paga con la tarjeta de débito?
bueno, ahí sí, en el caso de que él tenga dólares en la cuenta, en la cuenta de dólares, bueno, directamente se paga con esos dólares y no aplica el dólar tarjeta. Claro. ¿Se entiende? Sí, si tiene dólares en su cuenta, ya directamente... Si tiene dólares, paga con los dólares, claro, y se ahorra los impuestos. Y es esa la clave, ahorrarse los impuestos, ¿no? Que terminan encareciéndote el viaje un montón y acá el gobierno tiene un punto. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué vas a pagar, digamos, todos estos recargos cuando podés comprar justamente un tipo de cambio más barato, acumular esos dólares en la cuenta y utilizar esos, ¿no? Es que en un momento se aplicó esto para que no se vayan los dólares en los viajes y demás. Claro, bueno, el impuesto país aparece en el medio de la pandemia, ¿no? Para tratar justamente de que la balanza de pagos no termine siendo tan deficitaria, ¿no? Y justamente desincentivar el uso de la tarjeta de crédito pagando justamente al dólar oficial más los impuestos y que te termina afectando las arcas del Banco Central. Lo que pasa es que antes había también más restricciones para poder acceder a los tipos de cambios financieros. Esas restricciones como que de a poco se fueron liberando, entonces el que viaja al exterior tiene hoy en día la chance más facilitada, ¿no? De poder utilizar esos dólares que serían como los dólares propios para pagar consumos en el exterior. Pero sí, bien marcadas, o sea, en ese momento, en el medio de la pandemia, donde en lo posible tenías que guardar la mayor cantidad de dólares que podías, bueno, el gobierno lo que terminó aplicando es un impuesto para desincentivar el uso del dólar tarjeta, ¿a ti? Ahora, el impuesto de países en la pandemia, pero el de ganancias vino un tiempo después, que ese sí va a continuar. Sí. Eso sí, a ver, de momento sí, eso es una discusión que mira, que la dábamos entre colegas, porque ahí ya, digamos, la continuidad, ¿no? De las percepciones, ya es una cuestión política para el gobierno un poco, ¿no? Porque cómo explica el gobierno que te saca el impuesto país, pero las percepciones continúan. Y bueno, porque ahí sí, de sacar todo, el dólar oficial probablemente quede en la misma zona que el MEP o incluso más bajo, ¿no? Y ahí efectivamente incentives el consumo de dólar tarjeta para gastos en el exterior. Entonces, entiendo que va un poco a contramano del discurso oficialista de vamos a eliminar la mayor cantidad de impuestos, percepciones, alícuotas, etcétera, que se pueda, pero hay una realidad que tiene que ver justamente con cuidar un poco la balanza de pagos que hoy efectivamente viene deteriorada, está en niveles deficitarios. Sí, un poco también para, como decías, ¿no? Mantener su discurso y mostrando que siempre habla si mantienen dólares, si hay un superávit, si va creciendo en parte la economía. Sí, pero... sí. No, la realidad es que el gobierno hoy en día es cierto que tuvo un buen octubre en términos de compra de dólares, motorizado por el blanqueo, motorizado por las liquidaciones del agro, pero la realidad es que todavía la zona, digamos, las reservas netas del Banco Central siguen en terreno negativo. La cuenta corriente hace por lo menos desde junio, según los últimos datos, de junio hasta septiembre, está todavía en el terreno negativo. O sea, hoy en día el gobierno logra controlar al tipo de cambio más que nada por los dólares que le entra, por eso decía, por el blanqueo, por el carry trade, por las intervenciones que genera, ¿no? Más que nada por una cuestión financiera especulativa que hace que hoy pueda sostener este modelo. El chiste, lo lindo de esto, la gracia de esto es cuando empiecen a entrar los dólares de manera genuina, ¿no? Por la cuenta corriente, no por la cuenta capital, que es la que tiene que ver justamente con la actividad económica de un país. Totalmente. Pero bueno, eso de momento todavía no se está notando, y eso es lo que al gobierno le falta, ¿no? Y de lo que dependerá justamente la sostenibilidad del modelo económico de un dólar relativamente barato. ¿Hay un modelo económico, es la pregunta? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque hasta ahora lo que uno ve, según charla con diversos economistas, son medidas para tratar de apagar el fuego, ¿no? Apagar el incendio que dejó la gestión anterior en términos macroeconómicos, ya sea por déficit fiscal, ya sea por falta de acumulación de reservas, ya sea por un alto nivel de inflación. Entonces el gobierno, más o menos, con altas consecuencias, ¿no? En la esfera social, por supuesto, porque el nivel de recesión, sobre todo en el primer trimestre, fue muy grande. Bueno, trató de aplacar eso con relativo éxito. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue de acá en más? ¿Y qué modelo económico es efectivamente
efectivamente que nos espera por parte de Javier Milei, ¿no? Esa es todavía la pregunta, y más en un contexto de elecciones legislativas, como vamos a tener el año que viene, que todavía entre los economistas está dando vueltas y no hay una respuesta concreta. ¿Para dónde vamos después de tratar de haber apagado el incendio, no? Bien, muchísimas gracias, Nazarena, por compartir estos momentos y hablarnos un poquito de este impuesto país que desaparece el 30% sobre las compras en dólares en el exterior, pero igual sigue conveniendo comprar en dólar MEP. Sí, totalmente. Que viaje al exterior, que pague justamente sus consumos con el dólar MEP, que lo haga justamente antes del vencimiento. Uno puede buscar igualmente, si quiere tener más detalles, si lo quiere leer, si lo quiere tener en un machete, que lo busque en la página de su propio banco, que lo busque en la página del Banco Central, que pregunte justamente al centro de atención al cliente de las propias entidades financieras que lo explican con mayor detalle, pero en líneas generales es esto, ¿no? Comprar dólar MEP, meter el stop debit en la cuenta en dólares, en la cuenta en pesos, pagar con dólares propios para tratar de evitar justamente el pago de los impuestos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen día, Nazarena. Por favor, un placer, chicos. Gracias.